Coge ese trozo de salmón que tienes en la nevera. Rosado, jugoso, bonito al corte. Y ahora va la verdad incómoda. Si le enseñaras ese trozo a un pescador que hace 2000 años echaba las redes en el mar de Galilea, no lo reconocería como pescado. Pensaría que le estás dando un trozo de carne pintada. Esto no es una metáfora, es bioquímica pura. Hoy te voy a enseñar 3 cosas. Primero, ¿por qué el color de tu salmón está pintado por el ser humano en un 90%, no por la naturaleza? Segundo, ¿qué pez se comía realmente en la época en la que se escribió la historia de los 5 panes y los 2 peces que alimentaron a 5000 personas? ¿Y qué sabe hoy la ciencia sobre su composición? Y tercero, lo más incómodo de todo. ¿Por qué la diferencia en ácidos grasos omega 3 entre aquel pez y el que compras hoy puede llegar a ser de hasta 4 veces? ¿Y qué significa eso para ti, para tu corazón, tu cerebro y tu bolsillo? Quédate hasta el final. En el último bloque te voy a decir qué 3 palabras tienes que buscar en el envase para no comprar una falsificación. Casi nadie las conoce y a las empresas pesqueras no les interesa que las conozcas. Empecemos por el principio, por lo que realmente estás comiendo. Aquí va un dato que cambia por completo la visión del mostrador de pescadería. El salmón criado en piscifactoría tiene, por naturaleza, la carne gris, casi incolora. Ni rosa ni naranja, gris, como la merluza o el bacalao. El color rosado del salmón salvaje se lo da una sustancia llamada astaxantina, un pigmento que el pez obtiene al comer krill y pequeños crustáceos en mar abierto. La astaxantina es un potente antioxidante, y es precisamente ella la que tiñe la carne de ese tono tan característico, que va del rosa pálido de algunas especies al rojo intenso del salmón rojo o sockeye. El problema es que el salmón de piscifactoría nunca ha visto el mar abierto ni ha comido krill en su vida. Vive hacinado en jaulas, alimentado con pienso a base de harina de pescado triturado, aceite de soja y aceite de colza. Con esa dieta, el resultado es una carne gris. Y aquí viene lo interesante. Para que el consumidor compre ese pescado, se añade astaxantina sintética al pienso, el mismo pigmento, pero fabricado por vía química, no obtenido de la dieta del animal. Es más, los fabricantes de pienso utilizan literalmente una carta de colores, se llama salmofán, para que los productores puedan encargar el tono de carne que quieran, como quien elige pintura en una ferretería. ¿Quieres un rosa número 24? ¿O prefieres algo más intenso, número 33? No es una broma ni una teoría de la conspiración. Es una práctica abierta en la industria de la acuicultura, documentada desde hace décadas. Pregúntate esto. Si para que un pescado parezca comestible hay que literalmente colorearlo por catálogo, ¿qué más hay de falso en su composición? Y aquí se abre el primer hilo pendiente que retomaré más adelante. El color es solo la punta del iceberg. Lo que de verdad importa es lo que pasa con las grasas dentro de ese pescado, porque son las grasas, no el color, las que explican por qué la humanidad ha considerado el pescado una medicina durante miles de años, y no solo comida. Pero para entender qué hemos perdido, hay que viajar 2000 años atrás, a las orillas de otro lago muy distinto. Empecemos aclarando algo importante desde ya. El pez que, según el relato evangélico, se usó para alimentar a 5000 personas en las orillas del mar de Galilea, no era salmón. El salmón nunca ha vivido en esas aguas. Se trataba de un pez de agua dulce propio del lago, y el principal candidato es una especie que se sigue pescando hoy en el mismo lugar y que los pescadores locales llevan siglos llamando el pez de San Pedro. Hoy en día, los zoólogos suelen identificarlo como la tilapia galilea, un pez de la familia de los cíclidos que habita precisamente las aguas dulces de esa región. En el paseo marítimo del lago Tiberíades, también conocido como Mar de Galilea o Lago de Genesaret, todavía hay restaurantes que sirven un plato con ese mismo nombre, y sirven exactamente ese pez, de tamaño modesto, cuerpo ancho y aplanado, escamas de un gris plateado y una mancha oscura junto al opérculo que, según la leyenda, dejó la huella del dedo del apóstol Pedro. ¿Por qué comparo este humilde pez del lago con el noble salmón que hoy se sirve en restaurantes caros?
porque ahí está la gran paradoja de este video. Un pez salvaje que vive en su hábitat natural, da igual que sea una tilapia de lago o un salmón de mar, se alimenta de la dieta a la que su organismo se ha adaptado evolutivamente: algas, plancton, pequeños invertebrados, otros peces. Precisamente esa dieta es la que activa en el organismo del pez la síntesis de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, el EPA y el DHA, de los que hoy habla cualquier nutricionista. Los estudios modernos sobre la composición de especies de agua dulce que viven en ecosistemas naturales como el lago Tiberíades muestran, de forma sistemática, un perfil graso notablemente distinto al de sus parientes de piscifactoría. Esas mismas tilapias que hoy se crían en masa en estanques cerrados por todo el mundo y que representan la inmensa mayoría de la tilapia que se vende en los supermercados. Y aquí llego a la comparación central de este video. No se trata de que la tilapia sea sagrada y el salmón no. Se trata de una tendencia sistémica. Prácticamente cualquier pez criado en condiciones industriales con pienso pierde buena parte de lo que hizo del pescado un alimento valioso a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y el salmón es, sencillamente, el ejemplo más claro y llamativo de esa degradación, precisamente porque es el pescado que más se ha promocionado como superalimento rico en omega 3. Vamos a ver qué dicen exactamente los números. Prepárate, porque a continuación vienen varias cifras que te van a sorprender. Empecemos por un dato básico que rara vez se menciona en los envases. El contenido de omega 3 en el salmón no es una cifra fija. Es una variable que depende directamente de lo que ese pez ha comido en vida. Numerosos estudios comparativos entre salmón atlántico salvaje y de piscifactoría muestran una tendencia constante. En el salmón salvaje, que se ha alimentado de pescado pequeño y krill en mar abierto, la proporción de ácidos grasos omega 3 beneficiosos frente a los omega 6 proinflamatorios es notablemente más alta que en el salmón de piscifactoría, criado a base de aceites vegetales. La causa es sencilla y lógica si lo piensas. Desde principios de los 2000, la industria de la acuicultura se topó con un problema. Para criar 1 kilo de salmón con pienso tradicional a base de pescado, había que gastar varios kilos de pescado salvaje capturado específicamente para convertirlo en aceite y harina de pescado. Esto era inviable económicamente y devastador desde el punto de vista ecológico. Poblaciones enteras de pescado de captura se agotaban solo para alimentar al salmón. La solución fue pasar gradualmente a componentes vegetales: aceite de soja, de colza, de palma. Esto abarató costes y redujo la presión sobre las poblaciones salvajes del océano. Pero esta solución tiene un efecto secundario. Los aceites vegetales apenas contienen esos ácidos grasos omega 3 de cadena larga, EPA y DHA, que son precisamente la razón por la que la gente come salmón. Los aceites vegetales son ricos en otro tipo de grasa, el omega 6, y el salmón industrial alimentado con esa dieta sencillamente no puede acumular en su carne tanta grasa valiosa como su primo salvaje. Por eso la comparación con el pez del mar de Galilea no es solo una metáfora bonita para el titular, es la ilustración de un mismo principio biológico. Una dieta natural genera un perfil graso rico. Un pienso industrial genera un perfil empobrecido. Lo que valía para la tilapia hace miles de años vale igual para el salmón hoy. La regla es la misma. Y aquí se abre el segundo hilo pendiente de este video. Si el problema está en el pienso, ¿significa eso que basta con cambiar el pienso para devolverle al pescado su valor de antes? En parte sí, y de hecho algunos productores ya lo están intentando, añadiendo algas marinas a la dieta como fuente alternativa de omega 3. Pero hay otros 3 problemas del salmón de piscifactoría de los que casi nadie habla en voz alta, y uno de ellos afecta tu salud mucho más que la falta de omega 3. Te lo cuento en un momento. Antes, una aclaración importante para que no te líes con las cifras que vas a encontrar por internet después de ver este video. Hay que ser honesto. La diferencia en contenido de omega 3 entre pescado salvaje y de piscifactoría no es una constante universal fija. Varía según la especie, la zona de captura, la temporada, la edad del ejemplar y, en el caso de la acuicultura, la granja concreta.
En algunos estudios comparativos, la diferencia es de 1,5 a 2 veces. En otros, los investigadores registran diferencias de 3 a 4 veces, sobre todo cuando se compara pescado salvaje de aguas frías del norte con pescado de piscifactoría criado con pienso mayoritariamente vegetal en latitudes cálidas. ¿Por qué es importante decir esto? Porque cualquier creador de contenido que te diga, en todo el pescado siempre hay exactamente 4 veces menos beneficio, o está simplificando, o te está vendiendo miedo en lugar de datos. La verdad es más compleja y a la vez más interesante. La diferencia es real, es sistemática, está respaldada por decenas de publicaciones científicas de los últimos 20 años, pero la cifra concreta depende de qué pescado exacto, de dónde y de qué granja estés comparando. Lo que sí se mantiene constante en prácticamente todos los estudios es la dirección del efecto. El pescado salvaje casi siempre gana al de piscifactoría en la proporción de grasas beneficiosas frente a las proinflamatorias. No es un error casual, es una tendencia estable que la propia industria de la acuicultura reconoce abiertamente, tan abiertamente que algunas marcas premium ya indican en el envase el porcentaje de aceite de pescado de origen marino en el pienso, como argumento de venta. Es decir, hasta la propia industria confirma indirectamente que sí, la diferencia existe, y sí, es lo bastante significativa como para venderla como una opción premium. Primero, la densidad de cría. Las jaulas industriales para criar salmón son, en esencia, corrales submarinos donde conviven decenas de miles de peces en un estado reducido. En estado salvaje, un salmón nada miles de kilómetros a lo largo de su ciclo vital. En la jaula, literalmente nada en círculos en un espacio comparable, por individuo, al de una bañera. Ese hacinamiento crea las condiciones perfectas para que se propaguen parásitos, sobre todo el piojo de mar, e infecciones, por lo que las granjas aplican con regularidad antiparasitarios y antibióticos. Los reguladores de distintos países fijan límites máximos de residuos, y en la mayoría de los suministros legales esos límites se respetan, pero el simple hecho de necesitar un acompañamiento farmacológico constante durante la cría ya dice mucho sobre lo poco natural que son esas condiciones. Segundo, más grasa no es lo mismo que mejor grasa. El salmón de piscifactoría suele tener más grasa total que el salvaje, porque la vida sedentaria en la jaula con un pienso calórico favorece la acumulación de masa grasa, casi como en el ganado de engorde. Pero esa cantidad no implica calidad. Buena parte de esa grasa es precisamente omega 6 procedente de aceites vegetales y no el valioso omega 3. El resultado es una imagen paradójica. Al corte, la pieza parece incluso más jugosa y apetitosa que la salvaje, pero en términos de beneficio bioquímico puede quedarse corta. Tercero, y quizá lo más inesperado, la estacionalidad y la migración del pescado salvaje generan ciclos naturales de acumulación de grasa que en el pescado de piscifactoría simplemente no existen. Antes de la migración de desove, el salmón salvaje acumula grasa de forma muy intensa, preparándose para un trayecto de varios días río arriba sin comer. Este mecanismo evolutivo, perfeccionado durante millones de años, es lo que garantiza la concentración máxima de ácidos grasos beneficiosos precisamente en determinadas épocas de captura. En el pescado de piscifactoría, que no migra a ningún sitio y recibe un pienso estable todo el año, ese pico simplemente no se produce. Su perfil se mantiene siempre en una media, previsiblemente más pobre. Por eso, precisamente, el pescado del lago de Galilea, que todavía hoy se pesca de forma tradicional en un ecosistema natural, muestra un perfil de nutrientes beneficiosos más alto y estable que la tilapia de piscifactoría criada en estanques cerrados en cualquier parte del mundo. El mismo principio que hemos visto con el salmón, aplicado a otra especie y en otra región del planeta. La buena noticia es que tú, como consumidor, tienes palancas reales para influir en lo que acaba en tu plato. Y de eso trata el último bloque, el más práctico. Lo primero que hay que mirar es el etiquetado de origen. En un pescado de calidad, el envase casi siempre indica si es salvaje o de piscifactoría. Esta exigencia de etiquetado se aplica en la mayoría de los países desarrollados, incluida España. Busca términos como salvaje, pescado extractivo o capturado en libertad, frente a de acuicultura o de piscifactoría. Si esa información no aparece en ningún sitio, es ya una señal de alarma.
O el fabricante no tiene de qué presumir, o cuenta con que no vas a preguntar. Segundo, la zona de captura. El salmón salvaje de aguas frías del norte, Alaska, el Pacífico Norte, determinadas poblaciones del Atlántico, suele mostrar un perfil natural de ácidos grasos más alto, precisamente por las peculiaridades de la dieta natural en aguas frías, ricas en krill y en pescado graso pequeño. Tercero, el color y su uniformidad. En el pescado salvaje, el pigmento natural se distribuye de forma irregular, con vetas de grasa más marcadas y variaciones de tono de una pieza a otra. Un color rosa demasiado uniforme, brillante, como pintado con regla en cada trozo del envase, es precisamente una señal de coloración artificial a través del pienso. Cuarto, si aún así compras pescado de piscifactoría, que, por precio y disponibilidad, es la realidad para la mayoría de la gente, busca información sobre el origen del pienso. Algunas certificaciones ya indican por separado el porcentaje de aceite de pescado de origen marino o el uso de suplementos de omega 3 procedentes de algas en la dieta. Es un indicador directo de mayor calidad del producto final. Y quinto, la regla más sencilla, la variedad. Ningún pescado por sí solo, salvaje o de piscifactoría, actual o bíblico, sustituye una dieta equilibrada. Alternar fuentes de omega 3, pescado azul, semillas de lino, nueces, suplementos de algas, reduce la dependencia de la calidad de un único producto de la estantería. Y aquí está, precisamente, el secreto de las 3 palabras que te prometí al principio: origen salvaje o de piscifactoría, zona de captura y fuente del pienso. Estos 3 datos te dicen sobre un pescado mucho más que una bonita foto en la etiqueta. Hasta ahora hemos hablado de que un pescado puede ser bioquímicamente más pobre de lo que parece. Pero hay un problema todavía más directo. Muchas veces pagas por una especie y te llevas otra completamente distinta a casa. Una de las investigaciones más amplias sobre este tema la llevó a cabo la Organización Conservacionista Internacional Oceana, que desde hace más de 10 años realiza análisis de ADN pescado comprado en supermercados y restaurantes normales y corrientes. En uno de esos estudios, la organización compró 82 muestras de salmón en tiendas y restaurantes y las sometió a análisis de ADN. El resultado: casi la mitad de las muestras no era lo que decía la etiqueta. El 43% del salmón analizado en Estados Unidos estaba mal etiquetado, y en la mayoría de los casos se vendía salmón atlántico de piscifactoría, haciéndolo pasar por salvaje. Todavía más interesante es dónde te engañan con más frecuencia. Según ese mismo estudio, en los restaurantes se engañaba a los clientes con mucha más frecuencia que en los supermercados, un 67% de los casos, frente a un 20%. Un análisis más amplio mostró un panorama aún más marcado. Los compradores que adquirían pescado en mercados pequeños tenían 8 veces más probabilidades de que les engañaran que quienes compraban en grandes cadenas. Y en los establecimientos de restauración, la probabilidad de recibir algo distinto de lo pedido era unas 3 veces mayor que en un supermercado. ¿Por qué las grandes cadenas resultaron ser más honestas? La respuesta es prosaica. Son precisamente las grandes cadenas de supermercados las que están obligadas por ley a indicar la especie, el país de origen y si el pescado es salvaje o de piscifactoría, y son las que mostraron mayor rigor en el etiquetado. Es decir, la normativa realmente funciona. Lo que pasa es que no se aplica con el mismo rigor en todos los sitios. Merece la pena fijarse también en qué formulación concreta de la etiqueta esconde el engaño con más frecuencia. Los investigadores descubrieron que el salmón etiquetado simplemente como salvaje, sin especificar la especie, era el que más engañaba al comprador, en un 27% de los casos, mientras que el salmón con un nombre de especie más concreto, como salmón real o chinook, resultaba falsificado con menos frecuencia, en un 13% de los casos, y con la etiqueta coho, solo en un 9%. Cuanto más ambigua es la formulación del envase, mayor es la probabilidad de que te estén engañando. Y esto funciona casi como una regla universal. Y este caso no es ni mucho menos aislado. En un esto nacional a gran escala, con más de 1000 muestras recogidas en decenas de estados,
La misma organización constató que una tercera parte de todo el pescado analizado, el 33% de 1.215 muestras, estaba mal etiquetado, y que el pescado vendido como pargo rojo o como atún resultó ser una falsificación en el 87 y el 59% de los casos, respectivamente. ¿Qué significa esto para ti que estás viendo este video? El titular "Tu salmón es una falsificación" no es un recurso barato para generar clics. Es una probabilidad estadísticamente demostrada cercana a lanzar una moneda al aire si compras pescado con un etiquetado ambiguo en una tienda pequeña o en un restaurante. Y es una razón adicional, independiente de la cuestión del omega 3, para leer bien la etiqueta, porque puedes estar pagando de más por un pescado salvaje y al mismo tiempo llevándote a casa un producto de piscifactoría empobrecido, del tipo del que hemos hablado en los bloques anteriores. Aunque hayas tenido la suerte de comprar un pescado realmente bueno, con alto contenido en omega 3, el punto final de esta historia no lo pone el mostrador, sino tu cocina. Los ácidos grasos de cadena larga, EPA y DHA, son químicamente inestables. Tienen muchos dobles enlaces en su molécula, lo que los hace extremadamente sensibles al calor, la luz y el oxígeno. Es la misma razón por la que el aceite de pescado en cápsulas se guarda en frascos opacos y en la nevera. La conclusión práctica es sencilla. La forma de cocinar puede echar por tierra hasta el pescado de mejor calidad. Una fritura larga a fuego fuerte, sobre todo con aceite vegetal refinado de punto de humo alto, activa la oxidación precisamente de las grasas por las que has comprado el salmón. Cuanto más alta es la temperatura y más tiempo está en contacto con el aire, más moléculas de omega 3 se destruyen, transformándose en compuestos que no solo no aportan ningún beneficio, sino que, en exceso y de forma sistemática, pueden generar en el organismo una carga más bien proinflamatoria que antiinflamatoria. Métodos más suaves: el horno a temperatura moderada, la cocción al vapor, el guisado en su propio jugo o en un caldo corto, conservan la estructura de los ácidos grasos mucho mejor que una fritura agresiva. El pescado ligeramente salado o curado, siempre que no haya pasado por un tratamiento térmico a alta temperatura, también mantiene su perfil graso original casi intacto. Por eso los métodos tradicionales de salazón del salmón y del arenque, que se han usado durante siglos en las cocinas del norte de Europa, no son solo una cuestión de sabor, sino también una forma bastante eficaz de conservar el beneficio nutricional. El segundo factor es el tiempo y las condiciones de conservación tras la descongelación. Cada ciclo de descongelación y vuelta a congelar, así como dejar el filete cortado al aire libre a temperatura ambiente, acelera ese mismo proceso de oxidación. Un pescado que ha pasado varias horas expuesto a la luz en el mostrador antes de comprarlo, y luego otro día entero en el envase abierto dentro de la nevera, ya ha perdido parte de sus grasas valiosas antes de llegar a la sartén, sea salvaje o de piscifactoría. La conclusión práctica es sencilla. Comprar un buen pescado es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad consiste en minimizar el tiempo entre la compra y la cocción, evitar la congelación repetida y optar por una cocción suave. De lo contrario, la diferencia entre el pescado salvaje del lago de Galilea y el salmón de piscifactoría pintado de la que hemos hablado durante todo este video se acaba quemando literalmente en la sartén. Recapitulemos. El color rosa del salmón en el mostrador está, la mayoría de las veces, creado por el ser humano, no por la naturaleza. El pez, que según la tradición se comía en las orillas del mar de Galilea hace 2000 años, se alimentaba de una dieta natural que hoy resulta casi inalcanzable para la acuicultura industrial. Y la diferencia en contenido de omega 3 entre pescado salvaje y de piscifactoría no es un mito ni un titular alarmista, sino una tendencia científica documentada que depende directamente de lo que se ha usado para alimentar a ese pez. La decisión es tuya, pero ahora ya sabes exactamente qué mirar antes de comprar.